pesar de que somos jóvenes, y sí es cierto, yo siempre se los he dicho, hay mucho tiempo que para vivir cosas. También creo yo que siempre hay que estar 100% pues conscientes de que nadie tenemos la vida regalada y de que pues los accidentes pasan. Hablar sobre el duelo, porque creo yo que entre más jóvenes aprendamos a pues a pasar por todas las partes del duelo es creo que mejor para que cuando nosotros ya seamos más grandes y pues obviamente estemos un poco más expuestos a este tipo de situaciones, logremos manejarlo pues mejor de lo que lo mejor pues estando tan jóvenes y a lo mejor no teniendo todas las herramientas podríamos manejarlo. Creo que pues todos vivimos el dolor y el perder a alguien, ¿no? O el perder algo, que en este caso, en este libro se habla de que todo es un duelo. ¿No? Y justamente quería hablar de eso nosotros como veinteañeros, y creo que también es una de las razones por las cuales creo yo que cuando empiezas una nueva etapa o una nueva década de tu vida es muy complicado. Y si ustedes apenas están entrando en los 20 o están entre 21 y 22 años, a lo mejor para ustedes está siendo un poco más difícil esta transición porque creo yo que están viviendo su duelo de la adolescencia. Eh, Hola mixes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, y el día de hoy estamos aquí en un nuevo episodio de este gran podcast llamados Crónicas de los Terribles Veintes, y estamos aquí el día de hoy otra vez solas, otra vez hablando, pero aquí vengo yo con un tema muy interesante que claramente quería tocar esta vez porque creo que es muy importante, y aparte de que sea muy muy importante, creo que también es fundamental que hablemos de este tema, ya que yo soy una persona bastante privilegiada. Que no había tenido como pues contacto directo como con como que con que alguien cercano a mí falleciera. Sin embargo, hace unas semanas tuvimos que dormir a mi perrito, y la verdad es que pues ha sido bastante complicado, pues así desde que tenemos como que todo el show, ¿no? Entonces, obviamente, ahorita quería venir a hablar sobre el duelo y cómo es que los veinteañeros siento que pues conforme vamos avanzando en la vida adulta, pues nos vamos dando cuenta de que pues estamos muy cerca de esto, y que pues es muy fácil, ¿saben? Que es demasiado fácil pues la muerte, que es demasiado fácil como el no darnos cuenta de que pues es muy real que podemos perder a alguien muy cercano, que inclusive podemos perder amistades, podemos perder nuestra vida también. Entonces creo que es importante hablar sobre este tema, sobre el duelo en los veintes o en los jóvenes, que creo yo que ha sido algo bastante interesante. Porque creo yo que nosotros como veinteañeros, o bueno, yo hace un tiempo leí un libro que justamente es del que vamos a hablar el día de hoy, que se llama El Camino de las Lágrimas, de Jorge Bucay, que él es un psicoanalista bastante bueno, que la verdad es que les recomiendo mucho que lean este libro. Am, pero creo yo que nosotros como veinteañeros no solamente estamos viviendo a lo mejor, o no solamente estamos expuestos a vivir un duelo de perder a alguien de nuestra familia, o perder a una amistad, o no sé, a alguien cercano, ¿no? A lo mejor en este caso yo perdí a mi perro. Pero también siento yo que también este mes, para la gente que no siento que sea tan fan, pero yo creo que todo el mundo sabe, pues uno de los One Directions falleció, ¿no? Que era Liam Payne. Y él estaba súper chavo, güey. Y pues obviamente cuando alguien así súper inesperado fallece, pues es como súper extraño, ¿sabes? Porque pues es algo que no lo ves venir. Y creo yo que para mí era fundamental venir a hablar de este tema esta semana, porque pues obviamente yo ya había tenido la pérdida de mi perro, pero yo no soy fan, yo no soy Directioner, pero creo yo que el tema con él es más como eso, ¿sabes? O sea, que nadie tenemos comprado el mañana, o sea, que está muy cabrón, o sea, de verdad, este pedo, o sea, porque creo yo que a pesar de que somos jóvenes, y sí es cierto, yo siempre se los he dicho, hay mucho tiempo que para vivir cosas. También creo yo que siempre hay que estar 100% pues conscientes de que nadie tenemos la vida regalada, y de que pues los accidentes pasan, hay muchísimos problemas en plan salud en general. Entonces yo creo que pues por eso yo siempre les pido que se cuiden mucho en plan pues
pues de salud, ¿no? Porque pues es lo que más podemos pues prevenir. Y en cuestión de accidentes, pues siempre andar alerta en la calle o en cualquier situación en sus casas o que pueda ser de riesgo. Sin embargo, el día de hoy vengo a hablar sobre el duelo de los veinteañeros, pero guiándonos en este gran libro llamado El Camino de las Lágrimas de Jorge Bucay. Y ustedes dirán, Isis, ¿por qué quieres hablar sobre esto? Primero que nada, creo yo que es muy importante hablar sobre el duelo porque creo yo que entre más jóvenes aprendamos pues a pasar por todas las partes del duelo es creo que mejor para que cuando nosotros ya seamos más grandes y pues obviamente estemos un poco más expuestos a este tipo de situaciones, logremos manejarlo pues mejor de lo que lo mejor pues estando tan jóvenes y a lo mejor no teniendo todas las herramientas podríamos manejarlos. Creo yo que todos los duelos no hay manera de decir que se pueden manejar bien porque claramente pues todos vivimos el dolor y el perder a alguien, ¿no? O el perder algo, que en este caso, en este libro se habla de que todo es un duelo. ¿No? Y justamente quería hablar de eso porque creo yo que nosotros como veinteañeros, y creo que también es una de las razones por las cuales creo yo que cuando empiezas una nueva etapa o una nueva década de tu vida es muy complicado. Y si ustedes apenas están entrando en los 20 o están entre 21 y 22 años, a lo mejor para ustedes está siendo un poco más difícil esta transición porque creo yo que están viviendo su duelo de la adolescencia, en donde pues ya no puede ser un menso, o sea, bueno, o sea, no en mal plan, o sea, en plan de que ya no puedes decir, ay, pues ya me vale madres, porque pues estás teniendo ese duelo de decir, yo ya no voy a ser un adolescente que solo me preocupaba pues por la escuela o que solamente me preocupaba pues por quién iba a ser mi pareja o pues quién hablaba bien, mal, no sé, o sea, las cosas de adolescentes. Yo la verdad casi nunca hice cosas de adolescentes, pero, o sea, cosas de adolescentes. Entonces, creo yo que por eso siento que también la transición de esta parte de los 20 más al principio, los primeros, yo creo que 4 o 5 años, es esa parte de vivir el duelo de la adolescencia y darte cuenta de que pues ya, o sea, ya. Y creo yo que este tipo de duelo, duelo de la edad o duelo por perder esta parte de tu vida, creo que la vive en todo el mundo y cada década o cada etapa de tu vida la sientes más cabrón. Entonces, en este libro me gusta porque no solamente habla sobre un duelo de perder a un ser querido, no, o sea, simplemente habla sobre un duelo en general. Puede ser que a lo mejor inclusive el hecho de que ustedes hayan dejado la universidad, aparte están dejando su adolescencia y están dejando esa parte de la vida escolar, pues claramente para ustedes 20 años va a ser muy difícil porque están viviendo el duelo de perder esa etapa de ser universitario, etcétera. Entonces creo que es muy importante y que hay que recalcar que todo es un duelo. De hecho, él habla bastante sobre cómo para él era bien rarote, güey, porque pues, o sea, él la primera vez que experimentó un duelo pues súper diferente fue cuando él por fin se cambió de su consultorio y era un consultorio que él realmente odiaba, güey, o sea, que era un pinche cuadro horrible, pero que en el momento en el que él tuvo el dinero y el estatus para poderse cambiar a un mejor consultorio, a él le pesó y le dolió mucho dejar ese lugar en donde vivió tantas cosas. Entonces, él habla de que todo lo que perdemos, toda la pérdida que tenemos es un duelo y de hecho es por eso mismo que también cuando la gente empieza a tener un proceso de bajar de peso y está muy cabrón el bajar de peso, tiene que ser acompañado de un psicólogo o de alguien que te apoye en esa parte porque estás teniendo un duelo acerca de tu cuerpo. Entonces creo que es bastante importante siempre ser consciente de que todo es un duelo. Perder cualquier cosa es un duelo y la verdad es que nadie se pone a pensar en eso y solamente pensamos en los duelos grandes. Pero creo que es importante empezar a normalizar y empezar a conocer también ciertas cosas sobre este camino de las lágrimas a la cual Jorge Bucay le pone ese nombre a, pues, el duelo. Y quiero empezar con esta parte bastante interesante, el cual es, ¿qué es el duelo, gente? Porque creo que pues todo el mundo cree que sabemos qué es el duelo, pero a lo mejor un concepto completamente, pues ya súper estructural, pues no lo tenemos, ¿no? Y aquí nos dice Jorge Bucay que el duelo es el doloroso proceso normal de elaboración de una pérdida tendiente a la adaptación y armonización de nuestra situación interna, externa, frente a una nueva realidad. Y creo que qué parte tan más interesante de saber describir qué es el duelo, porque creo que a pesar de que
mucha gente pues ve el duelo de la manera pues obviamente no positiva, porque claramente es una pérdida. Mucha gente no se da cuenta que cada duelo o cada pérdida que tenemos pues siempre nos va a terminar aportando algo en el cual pues nos vamos a tener que tener ese proceso de adaptación, esa curva de aprendizaje en la cual vamos a pasar por todas las etapas del duelo que vamos a hablar más adelante. Pero que eso nos va a ayudar a ver nuestra nueva realidad sin esta persona, sin este lugar, sin esta etapa, sin esta cosa que perdimos. Y creo que eso es muy importante de pues analizar. Y aquí hablamos sobre el camino de las lágrimas, que para él empieza como pues desde el punto cero o la iniciación, que es cuando pues obviamente se pierde esa persona, ese algo, esa situación, etcétera. Y después pasamos a la parte que es la percepción, que es cuando nos ponemos o sea, al fin a percibir qué es lo que está pasando. De ahí pasamos a la emoción, que yo siempre se los he dicho, gente, siempre tienen que sentir su emoción. Entonces, esa emoción de tristeza o que estén sintiendo la tienen que saber sentir. Y luego pasamos a la movilización de energía. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que toda la energía la estamos teniendo en la emoción. ¿Vale? O sea, esa energía la tenemos en toda la emoción, en sentir la emoción, pero no nos podemos quedar ahí. Entonces hay que mover esa energía a la acción. A la acción es cuando ya empiezas tú a tener ciertas cosas, acciones que te van a ayudar a salir de este proceso de duelo. Y luego vamos a la parte que es un contacto, que en este caso él se refiere como al contacto más en la parte como de poder ya empezar a contactar contigo con el cómo ves la situación y el contacto con tu nueva realidad y con tu asimilación ya hecha. Y al final pasamos a la despedida, que es al fin cuando por fin podemos despedir. Vuelvo a lo mismo, yo creo que todos los duelos siempre nos van a terminar doliendo ciertas cosas, pero es cuando por fin despedimos o por fin soltamos a esta persona o a esta cosa o esta situación o cualquier cosa que hayas perdido, la despides y a pesar de que la vas a seguir recordando, porque creo yo que en cualquier situación siempre vas a recordarlo, por fin le estás diciendo adiós. Y bueno, aquí ya él hace bastantes énfasis en muchas cosas que a mí me gustaría muchísimo indagar, porque él habla sobre, pues, las pérdidas como grandes y pequeñas. Obviamente, para mucha gente, creo yo que percibiría que la pérdida más grande sería a lo mejor un ser querido, porque pues la verdad es que es una pérdida bastante grande. Pero creo yo que pues cualquier pérdida, y él lo dice en el libro, que cualquier pérdida que sea, por muy pequeña que sea, implica la elaboración de pasar por todo el camino de las lágrimas. O sea, tú tienes que aprender a pasar por la percepción de la situación desde afuera. Me conecto con mi emoción, la siento, me muevo mi energía, que esto se va a tener que transformar en una acción, que es cuando ya al fin voy a estar, y esto se va a hacer un contacto con la situación, que es lo que yo estoy haciendo, hasta que pues por fin esta situación se agote y ya yo pueda volver a despedirme y al reposo de el status quo, que podríamos decir, que es cuando ya no estamos teniendo este proceso de duelo en plan latente, ¿saben? Entonces, creo yo que estas pérdidas son muy importantes, pero me parece muy interesante que él pues plantea diferentes tipos de pérdidas dependiendo también la situación. Creo yo que dependiendo la persona va a ser cuál va a ser tu pérdida grande y cuál va a ser tu pérdida pequeña. Ah, la verdad, perdón. La verdad es que yo había tenido pocas experiencias en plan con gente que había fallecido que yo conocía, pero no era gente muy apegada a mí, ¿saben? Hasta justamente cuando el mejor amigo de mi mamá falleció, cuando estábamos en COVID, creo que fue la primera vez que tuve ese sentimiento de duelo horrible. Y más por cómo se dieron las circunstancias. La verdad es que a pesar de que era el mejor amigo de mi mamá, él era una persona muy importante en mi vida. Y fue como muy difícil para mí el como poder identificar ciertas cosas. Y si yo hubiera tenido este libro en ese entonces, yo creo que me hubiera sentido mil veces mejor. Porque me costó mucho tiempo procesarlo.
ya que claramente pues mi mamá la sufrió más y yo sentía que yo al no ser su mejor amiga era como de, güey, o sea, ¿por qué te duele tanto, Isis, no? Y lo mismo creo que pasó hace poco pues con mi perro, ¿no? Que tuvimos que dormirlo. Y la verdad es que fue una experiencia muy desgarradora, o sea, de verdad yo me acuerdo y me dan ganas de llorar. Pero creo que pues toda pérdida es necesaria para poder crecer, que también él habla mucho de eso en este libro, sobre que toda la pérdida nos da una ganancia en el aspecto de pues crecimiento personal y cómo afrontar ciertas situaciones. Y creo que no puedo estar más de acuerdo en esa parte. Luego viene una parte bastante interesante que se llama ¿por qué sufrimos? Porque una cosa es obviamente estar triste, una cosa es que te duela, pero el sufrimiento ya es otra cosa. Y justamente yo había cambiado mucho mi perspectiva sobre el sufrimiento después de leer este libro. Fíjense, les voy a leer. Ay, perdón. Les voy a leer un pedazo. Sufrimos cuando nos damos cuenta de que no tenemos algo deseado o cuando nos enteramos de alguna pérdida, cuando lo obtenido es demasiado distante de lo esperado y cuando creemos que para algunas cosas ya es tarde. Y es que aquí habla de que pues obviamente el sufrimiento es universal, o sea, no es como de que solamente una persona puede sentirlo, esta sí, esta no. Creo que el sufrimiento es raíz de muchas cosas que se pueden derivar y es muy interesante porque pues obviamente él habla sobre apegos, anhelos, expectativas, de las cuales nos hacen sentir sufrir, pero creo yo es que, por ejemplo, él aquí dice que la mejor solución para dejar de sufrir es dejar de desear, aceptar y soltar. Creo que eso es muy importante, pero también siento que es muy difícil como veinteañero aprender a dejar de desear y aprender a soltar y aprender a aceptar ciertas cosas. Creo que es muy importante y justamente esto me recuerda mucho a una mamada, o sea, te los juro, yo había visto, o sea, yo ya había visto pues sí, se podría decir que un video como más estructurado, más así, más serio sobre esta frase de que pues en realidad nosotros como humanos, o sea, pues sí sufrimos o sí nos da como muchos problemas porque no aceptamos o no nos damos cuenta que no podemos controlar todo y el hecho de querer controlar todo nos hace pues sufrir, nos da ansiedad, nos provoca ciertos problemas porque nos queremos estar tan en control de ciertas cosas que pues eso nos molesta, no aceptamos la naturaleza, eso es a lo que él se refiere. Ah. Pero también se traduce a el pinche dicho de Albertano de que pues si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si el problema no tiene solución, pues ¿para qué te preocupas? Y creo yo que ese dicho, a mí en un principio yo recuerdo que cuando yo lo vi y a mí me decían, ay, ya, y si deja de estresarte y ya, güey, ocupa este dicho, yo la verdad decía, esta gente está pendeja, de verdad. No en el mal sentido, pero creo que para mí era muy abstracto el hecho de decir, güey, ¿cómo me estás diciendo que pues si no me preocupo si no tiene solución? Y si tiene solución, pues también para qué me preocupo. Pero fíjate que después de hacer mucha introspección en mí y aparte después de este año tremendo y terrible que he estado viviendo, algo que he aprendido es que eso es totalmente cierto y que Jorge Bucay también tiene mucha razón en esto. Y que ustedes, mis veinteañeros, creo que el mejor consejo que les puedo dar y el mejor consejo que este libro te puede dar es que tienes que aprender a soltar. Y justamente aquí está un diagramita que dice, madurar es aprender a soltar y aprender a soltar es madurar. Y creo que este ciclo es muy interesante porque creo que cuando uno aprende a soltar, cuando uno aprende a aceptar las situaciones como son, y aceptamos que no podemos controlarlo, que no podemos cambiar nada, que no podemos hacer nada en este mundo porque ya pasó, porque así fue y tenemos que aceptarlo. Creo que en ese momento vamos a aprender a crecer como personas. Y creo que es mi mejor consejo para ustedes, mis veinteañeros. Si ustedes aprenden a soltar, si ustedes aprenden a dejar de ser tan aprensivos con las cosas, y dejar de desear en el aspecto de desear de manera muy insana, créanme que van a dejar de sufrir y van a dejar de tener este problema.
La verdad es que yo sigo en un proceso. Yo no voy a venir aquí a mentir de que no, bro, yo ya controlo. O sea, no. La verdad es que es un proceso muy difícil, es un proceso muy complicado, pero creo que tú puedes aprender a, aunque sea darte ¿cómo se dice? El beneficio de la duda y de intentarlo. La verdad es que creo que yo desde que empecé a intentar en dejar soltar muchas cosas y dejar de preocuparme de ciertas cosas y aprender el de, pues si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si el problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Creo que desde ese momento creo que mi vida también se ha empezado a ver un poco mejor, ¿saben? A principios de año yo estaba en un punto muy feo de mi vida, y en verdad se los digo en serio, mi ansiedad estaba por los cielos, me sentía muy mal, yo creo que tenía hasta depresión, bro. De verdad, yo creo que a principios de este año empecé yo a tener muchísimos problemas en ese pedo. Y ahorita, octubre, yo les puedo decir que me siento mejor, que la verdad es que ha sido un cambio bastante interesante y que cada día siento que he hecho un cambio muy bueno y trato de que todos los días sea un cambio mejor para esa parte, ¿saben? Y es muy, muy, muy interesante, ¿saben? O sea, esa parte. Luego, perdón, Jorge Bucay habla sobre el duelo por lo que no fue, por lo que nunca fue. Y gente, y mis veinteañeros, yo creo que este duelo es como el más importante que tenemos, ¿sabes? Cuando tuvimos una ilusión, soñamos, una fantasía, lo que sea que hayamos tenido, y de repente eso no pasó, tenemos ese duelo, ¿sabes? Tenemos ese duelo de que no se hizo, nunca pasó, ¿no? Puede ser como algo que hemos hablado de que los casi algo, bueno, en un podcast pasado cuando vino Dylan de cómo muchos problemas para mucha gente cuando las relaciones no se les dan, pues está bien culero. La gente la vive peor que a lo mejor una relación real, pero porque deseábamos tanto, porque se ilusiona uno tanto, porque lo sueña tanto, que prácticamente ya lo siente aquí. Y luego cuando no se da, es como, verga, ¿qué está pasando? Creo que este es el más difícil para nosotros como veinteañeros, porque creo que el duelo de lo que nunca fue duele mucho como ser un joven adulto. De verdad que sí, creo que am, hay muchas cosas que a mí me hubieran gustado que pasaran y que me costó mucho trabajo soltar y decir, pues es que ya no pasó. En lugar de aferrarte a decir, va a ser, o no fue ahorita, pero lo voy a intentar, o sea, ¿sí me entienden? Creo que el aferrarte a ciertas cosas y no aceptar otras está muy difícil. Y creo que pues cuando uno ha intentado tanto ciertas cosas y no se dan, pues es por algo, gente, de verdad. Ahora sí que yo sí creo en el todo pasa por algo. Inclusive las cosas malas. Entonces, mis veinteañeros, dejen ir atrás. Y con eso seguimos a la otra parte que se llama dejar atrás. Y esto dice, madurar siempre implica dejar atrás algo perdido, aunque sea un espacio imaginario, y elaborar un duelo es abandonar uno de esos espacios anteriores, que siempre nos suenan más seguros, más protegidos y aunque sean más previsibles. ¿Esto qué habla? Habla de que muchas veces la gente se queda ahí, ¿sabes? En el duelo, en la pérdida, porque es un lugar que ya conoce y es una zona de confort, y esto sí es real, gente. Hay gente que prefiere no salir de la depresión porque es algo que ya conoce y no sabe qué sentirse bien y le da miedo. Y creo que es normal porque todo lo que pasa pues es muy desconocido para todos, ¿sabes? Pero es esta parte de que claramente pues siempre nos tenemos que obligar a crecer, siempre nos tenemos que obligar a salir de esa zona de confort. Y eso es muy importante porque madurar implica dejar atrás a esa persona que pues nos duele dejar, sea tanto pues una pérdida por fallecimiento o una pérdida de que dejaste de hablarle a esa persona, de que ya no va a ser parte de tu vida. Y créanme, yo sé qué difícil es dejar atrás. Yo creo que a veces es un poco más culero dejar atrás a una persona que sabes que sigue ahí viva, que sabes que está ahí, pero que ya no va a ser parte de tu vida. Creo que es muy difícil y sin embargo es muy importante que aprendas a dejar atrás porque creo que es muy difícil seguir aferrándote a alguien que pues ya no va a ser parte de tu vida y que creo que si no va a ser parte de tu vida,
pues es por algo, siempre pasa algo, las cosas, normalmente te dejas de hablar con una persona por cosas importantes. Eh, Prácticamente creo que la mayoría de la gente se deja de hablar, eh, pues con una persona o dejas a una persona atrás porque ya no te aporta en tu vida o porque esa persona no era buena para tu vida. Entonces creo que a veces es muy difícil, pero las cosas pasan por algo, gente, y tienen que aprender a soltar, o mejor, tienen que aprender a soltar a la gente que ya les dijo que no quieren estar con ustedes. Y que pues es mejor porque pues ¿por qué tienes que estar ahí sufriendo por una persona que ni siquiera quiere estar ahí contigo? Entonces creo que madurar es aprender a dejar, aprender a aceptar las cosas como son, a soltar, a dejar de aferrarnos, porque la verdad es que eso es madurar y es muy difícil a nosotros como veinteañeros decirnos eso, porque creo que como veinteañeros hay una característica muy fuerte y es que somos aferrados a muchas cosas, a ideologías, a lo que queremos y que a lo mejor no puede ser, a personas, a parejas, a amistades, a situaciones. Y a veces nos aferramos tanto a ciertas cosas que no nos damos cuenta que solo nos estamos haciendo daño. Creo que eso es importante y como crecimiento personal, creo que es mejor aprender a dejar atrás y todo así. Ahora hablamos sobre un duelo, que él dice que es un duelo normal, que él dice que pues normalmente nunca tiene un camino lineal, ¿sabes? La mayoría de la gente te dice es que es lineal, pero por ejemplo él le llama el camino de las lágrimas, y él dice que pues, así como empiezas tu camino de las lágrimas, puedes llegar a entrar en negación, entrar al sufrimiento, que es algo normal, y luego pasar ya al dolor, a la tristeza y a la superación. Sin embargo, estos últimos tres se supone que son consecutivos. O sea, una vez que pasas al dolor, pasas a la tristeza y pasas a la superación. Sin embargo, el otro camino de las lágrimas, tanto la negación como el sufrimiento, es un camino bastante difícil, ¿sabes? Porque así como puedes estar en el sufrimiento, puedes regresar a la negación, o puedes estar en negación y luego sufrir y así, o sea, es un camino bastante complicado y no es como una parte lineal acerca de cómo da. Creo que normalmente pues él da un ejemplo aquí de que un duelo mmm, pues puede pasar al dolor y del dolor a una pena, que una pena es algo que pues hemos perdido, o puede ser un dolor, de un duelo a otro duelo y que te la pasas enfrentándote entre esas dos partes, entre sí o no. Y otra es en el duelo, el dolo, que es cuando te duele, y luego ya es un engaño de la eternidad, que a lo que él se refiere es como que nunca lo aceptas y te la vives en ese punto. Y justamente pasamos a el resultado de afrontar el dolor. ¿Y por qué es importante afrontar ese dolor? ¿Por qué es importante sentir ese dolor? Y la gente dice, es que a mí me duele mucho, me está haciendo sufrir. Es normal y tienes que pasar por ese duelo, tienes que abrazar tu dolor, afrontarlo y decir, pues yo te afronto dolor, la verdad me está costando todo lo que soy, pero aquí estoy para afrontarlo porque quiero salir adelante, porque quiero trabajar, porque quiero soltar, porque quiero dejar esto ya por fin detrás de mí, porque creo que quiero crecer como persona y creo que es muy importante para todos el aprender a afrontar ese dolor y que sepan que tiene una cosa muy positiva el afrontarlo y es el hecho de que después de afrontar ese dolor, después de abrazar ese dolor, vas a poder empezar con tu camino de aceptación hasta que puedas llegar a la superación o a llegar a un punto en donde ese dolor ya no sea y ya no te impida vivir, ¿sabes? Que creo que eso es lo más importante. Y luego habla sobre las etapas de sanación de una herida normal, pero me encanta porque él la compara con un duelo, ¿sabes? O sea, estas etapas de una herida normal las compara con las etapas del duelo y él habla sobre, obviamente, las etapas de una sanación normal, las cuales son vasoconstricción, un dolor agudo, sangrado, coágulo, retracción del coágulo, reconstrucción tisual y la cicatriz. ¿A qué se refiere esto? Él lo compara. En la herida, la vasoconstricción habla sobre la incredulidad, no sé hablar. Incredulidad, ya lo supe decir. What the fuck conmigo, ya amanecí medio pendeja.
sobre cómo somos incrédulos a ciertas cosas y no nos la creemos. Ahora sí que prácticamente la negación de que no puedo creer que esto sea real. Y no es real. Y así pasa. Luego habla sobre el dolor agudo, que es una regresión, que en este caso el dolor agudo es como, sí, el volver a sentir ese dolor, el que regreses a esa parte. Luego va el sangrado, que lo compara con la furia, que es cuando normalmente la gente se enoja, cuando es esta parte del duelo, porque pues necesita sentir ese dolor, ese enojo que le está causando ese duelo, esa pérdida. Y lo compara con el sangrado, lo cual es muy interesante. Luego va el coágulo, que para él es la culpa, ¿no? Que es cuando normalmente pasas por esa etapa del duelo, cuando te culpas por todo lo que a lo mejor no hiciste cuando estaba esta persona, por a lo mejor lo que hiciste que fue por las razones por las que dejaste de hablar a esta persona, o a lo mejor porque esta persona dejó de hablarte. Te culpas por lo que no hiciste en la etapa que estuviste, por lo que te faltó terminar, por lo que pudo haber sido. Te culpas por muchas cosas y pues obviamente está mal. Luego va la retracción del coágulo, que esto va como la desolación, que es normalmente esta época, esta etapa en la que te sientes triste, te sientes solo, sientes que nadie te entiende, eres súper incomprendido, nadie te está entendiendo sobre tu dolor. Y creo que esta parte es muy difícil porque mucha gente en verdad le cuesta mucho trabajo salir de esa etapa del duelo. Luego habla sobre la reconstrucción tisular. Y esto en el duelo es la identificación y la fecundidad. En este caso se habla sobre que al fin estás identificando cómo te sientes, qué es lo que está pasando, la situación al fin sin necesidad de ya estar nublado por todo lo que estuviste sintiendo durante este progreso. Y al final la cicatriz, que esto es igual a la aceptación sobre la situación. Una vez que tú terminas de aceptar esto, creo que ya es cuando estás empezando a sanar. Y algo muy importante. Y dice, la última etapa del camino de las lágrimas, que es la aceptación, que es la que se equivale a la cicatrización. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Qué es lo que aceptas? Y él dice que aquí ya es, al fin tomamos de que ya, o sea, ya. Ya hemos descubierto que no podíamos hacer nada, ya sabíamos que no podíamos cambiar la situación, pero nos negábamos a ciertas cosas o éramos muy reacios. Y al fin estamos aceptando que no podemos hacer nada. Es la aceptación de que la situación es como es, de que las cosas están pasando. Y creo que eso es bastante interesante porque muchas veces ya conocemos las cosas que están pasando y no las logramos terminar de aceptar. Entonces, aquí es cuando ya al fin maduramos suficiente para soltar y poder aceptar cómo son las situaciones. Y quiero como hablar sobre estas etapas del duelo más a profundidad, que justamente para que ustedes entiendan esas partes, ya habla sobre la etapa del duelo, un duelo normal, que va a la incredulidad. What the fuck, bro. Que habla sobre la negación, la parálisis y la confusión. ¿A qué se refiere? Pues obviamente es cuando estamos en shock, que es la parálisis de que no, o sea, y luego no lo puedo creer y luego nos confundimos de cómo esto puede ser real, bro. O sea, esto no. Y creo que eso es normal. Y que todos hemos pasado cuando perdemos algo, cuando nos hemos tenido una pérdida de lo que sea un ser querido, sea cualquier situación, esa parte es bastante complicada. En la regresión, pues obviamente va el llanto, los berrinches, la desesperación, el hecho de la desesperación de querer tenerlo, pero a lo mejor ya no puedes hacer un cambio acerca de eso. Entonces, obviamente esta parte de regresión, pues obviamente se habla sobre esa regresión que estás teniendo, porque estás llorando explosivamente, estás haciendo berrinche, estás teniendo esa desesperación tremenda y es muy complicado. Luego pasamos a la furia, que es con el causante de la muerte, con el muerto o por el abandono, que esto es bastante interesante, ¿sabes? Porque ah, creo que... perdón. Creo que enojarnos es muy normal en un duelo. Y eso de enojarnos con el muerto es algo muy real. O sea, creo yo que muchas veces nos enojamos con el muerto porque se fue, porque no se quedó, aunque pues obviamente él no tenía como esa parte.
o con el causante de la muerte, que puede ser la persona que pues lo ocasionó, el accidente, cualquiera de las situaciones, o pues por abandono, que en este caso puede ser una persona que dejó de hablarte o una pareja que te dejó y tienes ese enojo porque pues claramente te abandonaron y el sentimiento de abandono es un sentimiento muy feo y muy complicado de analizar. Luego va la culpa, que dice por no haberlo podido salvar o por lo que no hicimos, que es lo que ya les había dicho. Obviamente en esa época de nuestra culpa creemos que tenemos todas las herramientas para poder hacer cambios en las cosas, cuando pues claramente no es así. Todavía no terminamos de aceptar que no podemos hacer nada a esta situación. Luego va la desolación, que va la impotencia, desasosiego, pseudo alucinaciones, idealización y la idea de ruina, que en este caso pues es cuando ya nos sentimos solos, nos sentimos impotentes, sentimos que nadie nos entiende. A pseudo alucinaciones se refiere como nos sentimos tan solos que ya empezamos a tener problemas, a lo mejor para distinguir ciertas cosas, empezamos a alucinar otras cosas, idealizamos otras cosas, idealizamos a la persona, idealizamos a la situación, idealizamos ciertas cosas que a lo mejor pues ni siquiera tenían que idealizarse. Y luego va la idea de ruina, que en este caso es como de que pues obviamente la gente que está muy mal termina teniendo este gran problema de afrontarse, de decir ya no quiero, o sea, y te empiezas a tratar de arruinar constantemente. Luego va la fecundidad, que habla sobre la acción dedicada, acción inspirada e identificación. ¿A qué se refiere? Pues puedes empezar a identificarte con otras personas que han vivido por lo tuyo. Ya no te sientes sola, ya te sientes identificado. Empiezas a tomar acciones que tienen una decisión, que están dedicados a algo, a salir adelante. Te inspiras en algo para poder hacer algo. Entonces creo que eso es cuando empiezas uno a salir ya de este proceso cabrón. Y al final va la aceptación, que es la discriminación y la interiorización. ¿A qué se refiere? Que al final cuando ya lo aceptamos, ya, ahora sí, ya decimos, no puedo, ya lo acepté y esto ya no puedo hacer nada con él y lo interiorizo para que yo sea consciente de que no puedo hacer absolutamente nada. Y creo que eso es como lo más importante de mi punto de vista del libro para poder hablar sobre el duelo. Y creo que una vez que ya entiendan esta parte de mis 20 años, creo que van a poder empezar a identificar ciertos patrones que a lo mejor ustedes tienen y que les ha estado costando mucho soltar ciertas situaciones, que no los culpo, la verdad es que creo que es muy difícil aprender a soltar tanto a alguien que amamos y que falleció, o a alguien que amamos y que nos dejó y nos abandonó, o a alguien que amamos y que tuvimos que dejar porque pues ya no era bueno para nosotros. O dejar un tiempo, una época que amamos y que ya no voy a volver a vivir, o un lugar que amé y ya no voy a poder vivir, o una edad, o un tiempo, o una situación, o un objeto. O sea, creo que todo nos causa un duelo. Hay pérdidas pequeñas, hay pérdidas grandes, creo que es normal, hay que saberlo mediar, ¿no? Y creo que quería venir a hablar sobre esto porque como veinteañeros a veces no tenemos muy presente que tenemos que ser unas personas bien metidas en las cuestiones del duelo, porque no solamente perder seres queridos, pues conlleva un duelo, sino todo conlleva un duelo. Y creo que es muy importante aprender a abrazar el duelo, porque eso nos va a ayudar a ser mejores personas, a dejar de a lo mejor de estar tan aferrados a ciertas cosas, y eso nos va a ayudar a madurar. Que creo que como veinteañeros lo que más queremos es aprender a madurar, aprender a soltar, aprender a aceptar, y es muy importante que también aprendan esa parte porque la verdad es muy difícil aprender a aceptar y soltar ciertas situaciones que como veinteañeros pues estamos viviendo, ¿no? Y más en el no va a ser, no será, no pasó, ¿no? Y hoy siempre como ejemplo cuando yo en la universidad vino el COVID y yo tenía planeado irme de intercambio a España, y no pude hacerlo por el COVID y la verdad es que ese duelo de lo que nunca fue me costó mucho trabajo y creo que es muy importante, ¿saben? Entonces creo que ese duelo de lo que nunca va a ser es uno de los más difíciles como veinteañeros y creo que es muy difícil como veinteañero venirte a decir, pues veinteañero, deja de desear tanto para que no sufras. Acepta, suelta, porque
somos aferrados, bro, somos aferrados a ciertas cosas. Y creo que es bueno en ciertas cosas que nos aferremos a ciertos sueños que pueden ser posibles, pero creo que también tenemos que aprender a soltar de la mejor manera. O sea, mis veinteañeros aprendan a soltar eso que no les está haciendo bien. Aprendan a soltar esos sueños o esas, no sueños, no son sueños, porque los sueños creo que todos los sueños que tenemos, creo que si nos lo planteamos de la mejor manera los podemos lograr, pero más bien suelten esas situaciones, esas ideologías que los están haciendo ser infelices, suéltenlos y aprendan a aceptar las cosas como están pasando ahorita. Creo que uno de los mayores problemas como veinteañeros es que a veces ya queremos tener todo ahorita, güey. Ya quiero tener vivir solo y tener un carro y viajar y tener dinero y tener el trabajo más chingón y libertad para poder hacer cosas. Y queremos un chingo de cosas, pero las queremos ya. Y creo que ese es el mayor problema acerca de esa situación. Y creo que hay que aprender a aceptar que esa situación no es ahorita y no te está pasando y a lo mejor no va a pasar en 1 o 2 años. Pero que si tú lo planeas bien y lo haces de la mejor manera, se va a poder lograr. Y si no se logra, es por algo. De verdad se lo digo en serio, veinteañeros. Hay veces que muchas situaciones pasan por algo y a lo mejor no siempre son las mejores o no es lo que tú hubieras escogido para ti. Pero así es la vida de inesperada. Y creo que tenemos que aprender a vivir la vida así, ¿sabes? O sea, porque es muy inesperado todo y hasta esto del duelo es súper, súper inesperado. Y por eso quería traer ese tema justamente esta semana después de todo lo que pasó con el Liam Payne, porque creo que fue una cosa súper inesperada que creo que nos empieza a dar, nos da golpes de realidad sobre que pues nadie tenemos comprada la vida por muy jóvenes que seamos, por mucho dinero que tengamos, por mucho estatus que tengamos, ¿no? Y creo que es normal a veces sentirnos de esa manera. Pero también creo que hay que saber ser realistas. Sí, mis veinteañeros tienen mucho tiempo, tienen cosas que planear, tienen cosas que hacer, pero yo siempre se los he dicho y se los dije en el podcast pasado. Aprendan a ser felices aceptando lo que tienen y viven hoy en día, porque creo que si se la viven infelices, la neta, pues no. O sea, no está padre vivir queriendo y todo y pensando que a lo mejor tu felicidad va a llegar cuando ya hayas completado todo lo que quieres hacer. Cuando pues claramente no es así. Primero tienes que ser feliz para que esas cosas lleguen, porque si no eres feliz, no vas a poder planearlo o hacer las cosas de esa manera. Entonces, mis veinteañeros, mi mejor consejo es vayan a leer este libro, Jorge Bucay, El Camino de las Lágrimas. La verdad es que es una obra de arte, se los juro. Creo que les va a ayudar mucho a superar los duelos, tanto pues obviamente pérdidas de personas que amaron, pero también en otras situaciones, en otras pérdidas que él habla aquí y que se van a poder identificar y que van a poder entender y que creo que les va a ayudar a aceptar más ciertas situaciones. Entonces, pues nada, mis veinteañeros, esa es mi reflexión de esta semana. Aprendan a soltar, aprendan a aceptar, deseen, pero no tóxicamente. Y por favor, si pueden, lean el libro. La verdad, no sé dónde lo puedan encontrar. Este libro yo lo encontré en una feria de libro y me salió muy barato. Pero la verdad es que sí recomiendo esta joya. Y pues nada, mis veinteañeros. Eso es todo. Creo que el duelo, no importa cuántos años tengas ni qué tan joven estés, te va a llegar. Así que qué mejor que aprender a sobrellevarlo. Y espero que estos tips que yo les di aquí, si es que no leen el libro, les ayude a darse cuenta de que pues hay que aprender a soltar y aceptar ciertas cosas. Y que aprender a soltar y a aceptar las situaciones es madurar. Y madurar es aprender a soltar. Entonces, pues nada, mis veinteañeros, espero que esto les haya ayudado mucho. Y como siempre se los digo, cuídense mucho, tomen agua, hagan ejercicio, coman bien, vayan con mucho cuidado en todos lados, los accidentes están a la orden del día. Y pues nada, un abrazo hasta sus casas. Por favor, abracen sus emociones, pero no se estanquen en ellas. Y pues esa es mi motivación para esta semanita. Feliz miércoles, mi gente. Y ya mitad de semana, ya, al fin. Ya el ombligo de la semana le llaman los godines y ya estamos a nada de el viernes. Así que nos vemos en la otra semana con otro video y ahora sí esperemos que con un invitado. Así que nos vemos y un besazo, un abrazo hasta sus casas y chao, chao.